9:48, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Perdona el retraso, que además teníamos a la ministra ahí entrando en Bruselas para escuchar a ver qué decía en esa entrada a la reunión de ministros de Energía. ¿Cómo ves la situación, el panorama de cara a un final de año, a un último trimestre y sobre todo de cara a 2023 con la renta fija ahora mismo abierta en pedazos y con una renta variable que al inversor le lleva a decir, oiga, es que al final va a ser lo mejor el efectivo, no la liquidez, el efectivo, y a perderlo la inflación, pero no más? En ese escenario, ¿cómo puede actuar un inversor / un ahorrador? Pues vamos por partes. ¿Cómo lo vemos? En primer lugar, la situación es sumamente complicada. La situación que vivimos, un cúmulo de desgracias a las cuales nos tenemos que enfrentar. Inflación desbocada. Veíamos el dato de inflación ayer en Alemania, que de 2 dígitos, que hace 70 años no se veía una situación similar en un país tan importante europeo. Una situación en la cual los bancos centrales no están consiguiendo, por distintas circunstancias, digo distintas porque cuando hablamos de inflación parece que la inflación tiene tiene el mismo efecto, evidentemente, cosa que, por cierto, el gobierno hablará de la crisis energética, pero ahora que está hablando de impuestos ya podría deflactar a los impuestos a la inflación, es decir, tener en cuenta realmente que la inflación es un impuesto sobrevenido y que el que más está ganando precisamente son los estados, ¿no?, a través de los impuestos. Pero parece que de eso no interesa hablar, y interesa hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Dicho esto, también, aparte de los tipos de interés, como están repuntando, pues también evidentemente la situación económica pues no va muy bien. Hemos conocido incluso datos de producción industrial, en este caso en Corea, sobre todo la producción de chips, eso que antes parecía que no llegaban al mercado, pues ha bajado lo que es la demanda de los mismos, con lo cual es una señal inequívoca hacia dónde va en estos momentos la situación mundial de crecimiento económico. No vamos precisamente hacia un camino de abundancia, sino más bien a un camino de desgracias, ¿no? Con lo cual, la situación, tú lo acabas de decir, es decir, uno de los activos más importantes en estos momentos que debe de tener cualquier tipo de cartera, independientemente del perfil de riesgo, es la liquidez, ya sea a través de efectivo o a través de fondos de inversión muy defensivos, los cuales puedan aprovechar el repunte que se está dando en los tipos de interés de más corto plazo. Una puntualización muy importante, Antonio, es el tema de la inflación. Y digo esto porque tú has dicho algo clave, la parte de deuda. Vamos a ver, no vamos a encontrar la estabilidad de los mercados de bolsa hasta que no haya previamente una estabilidad de los mercados de deuda. Y los mercados de deuda no van a tener una estabilidad, es decir, no van a encontrar un cierto suelo en cuanto a los precios, que estamos viendo cómo caen y caen y caen, la mayoría de ellos, hasta que no haya una estabilización, sobre todo y principalmente, de la inflación. Pero tened muy en cuenta, o tengamos muy en cuenta, que la inflación, hoy que es un día de inflación, igual que pasaba ayer, en el caso de Estados Unidos es muy distinto los orígenes que el caso europeo. En Estados Unidos la inflación procede principalmente de la demanda, por eso la Reserva Federal está impulsando de forma tan intensa la subida de tipo de interés precisamente para enfriar la economía. Hemos visto los datos de venta de viviendas, estamos viendo los datos de empleo en Estados Unidos, son realmente buenos, con lo cual le va a costar y van a seguir con esas políticas súper agresivas en cuanto a subida de tipo de interés. En cambio, en Europa, los problemas de inflación no vienen de la demanda, es decir, la gente no es que está demandando más. De hecho, lo que estamos viendo en Alemania o Francia es parada de máquinas de muchas empresas ante la subida del gas. Bueno, lo que es el hecho del Nord Stream, ahora mismo con el boicot que ha sufrido, pues evidentemente lo que hace es que se haya volado, nunca mejor dicho, o peor dicho, pues la posibilidad con Rusia de llegar de ciertos acuerdos, puesto que Europa va a depender del gas de otros países, ¿no?, como supongo que estarán hablando hoy los ministros de Energía. Esto evidentemente hace que la inflación en Europa no proceda de la demanda de los ciudadanos, proceda más de la vía de la oferta. Si se resolviera, en el caso de Europa, el conflicto bélico, hubiera un acercamiento, una proximidad entre rusos y el resto de los países, por supuesto de Ucrania, pudiera destensar. ¿Esto qué significa? Que en el corto plazo la inversión en deuda hay que estar en liquidez o
muy bien en fondos que tengan duración negativa para aprovecharse de los repuntes de los tipos de interés, de todas las curvas de tipo de interés que está subiendo, me refiero a la parte europea, incluso valdría para Estados Unidos, pero para la parte Europa, si se consiguiera reducir, en este caso, la inflación, no cabe la menor duda que, sobre todo si hubieran ciertos acuerdos, evidentemente podríamos aprovecharlo, sobre todo de cara al próximo ejercicio en Europa, si, insisto, si hubiera ciertos acuerdos. Mientras tanto, en el caso de Estados Unidos, pues lo que habría que hacer es, sin duda alguna, es fijarse en dos elementos. Uno, si se consigue moderar la inflación subyacente. Dos, ¿qué hace la Reserva Federal con su balance? De momento, el balance de la Reserva Federal solamente se ha reducido o se ha reducido menos de un 2%, es decir, están controlando muy mucho la Reserva Federal, sí está subiendo muy agresivamente los tipos de interés, pero por otro lado no está reduciendo el balance y esto es importante, pero muy importante, porque hasta ahora lo que estamos teniendo es una crisis de inflación, una crisis de subida de tipo de interés, una expectativa de crecimiento económico que se desacelera, pero no hemos visto todavía una crisis de liquidez. Esperemos no verla. ¿Qué le debería preocupar, José María, más al inversor en este contexto? ¿Una recesión que nos están contando que va a ser muy leve, o un proceso de estanflación que todavía no nos están contando, pero que tiene toda la fotografía, todos los coloritos ya para decir esto tiene pinta de un estancamiento económico importante y de una inflación elevada? Estonia por encima del 24%, Países Bajos esta mañana por encima del 10%, Alemania por encima del 10% en el dato de ayer. ¿Qué es lo que al inversor le debería preocupar? Porque no es lo mismo plantearse que hay una inflación elevada y puedes protegerte de una manera, o que hay una estanflación que es un periodo que es largo, es decir, que se está hablando incluso de que nos podemos ir a un entorno de lo que sucedió en la década de los 70, es decir, una década perdida. Sí, pero seguramente que las herramientas de actuación serán distintas, ¿de acuerdo? Serán muy diferentes. Si comparamos cómo actuó la Reserva Federal Norteamericana en la década de los 70, los 80, es distinto a cómo está actuando en estos momentos. Acabo de decir algo muy clave. En aquel momento empezaron bajando el balance, es decir, reduciendo el balance y luego subiendo los tipos de interés. Ahora estamos en una situación distinta. Hay que pensar que el mundo está mucho más apalancado, sobre todo a través de la utilización de derivados. Evidentemente, esto agrava mucho más la situación. Esto es importante. Es importante sobre todo porque si en algún momento determinado la liquidez se redujera, evidentemente el problema sería mucho mayor de lo que hemos vivido hasta ahora. Es decir, ¿en qué tiene que estar preocupado ahora mismo un inversor? En protegerse. Yo creo que más allá, sobre todo el inversor en fondos, un plan de pensiones, más allá de buscar una rentabilidad, lo que tiene que hacer en estos momentos es proteger su cartera, intentar no descapitalizarse. Probablemente en el año 2023 vaya a haber muchas oportunidades, tanto en la parte de deuda, la inversión en deuda, como la parte de renta variable. Basta con que la inflación subyacente viene en Estados Unidos o la inflación en Europa empiece a moderarse para que los bancos centrales empiecen a actuar de otra manera, no de forma tan agresiva. Nuestro Banco Central está actuando de forma agresiva y va a seguir haciéndolo, me refiero al Banco Central Europeo, por dos motivos. Uno es, tú lo has comentado, la inflación, pero es una inflación, repito, de oferta. Si se corrigiera, evidentemente el Banco Central Europeo tendría la situación, no tendría esa presión. Es más, la tendría a lo mejor Estados Unidos, puesto que el dólar tan fuerte, que ahora mismo es un gran problema para la libra esterlina, para el renminbi, para nuestro euro, etcétera, etcétera, probablemente la debilidad del euro jugaría a favor, sobre todo para muchas compañías exportadoras. Con lo cual, moraleja, ahora mismo, evidentemente, todo el foco de atención lo tiene la inflación, los tipos de interés. Es una de las principales piedras angulares. Luego vendrá el problema, por supuesto, del crecimiento económico. No afecta a todas las compañías de la misma manera, ni a la hora de invertir en deuda, ni a la hora de invertir en renta variable. Es decir, en un escenario de estanflación, si se consiguiera, y esto es clave, reducir la inflación, aunque sea alta, pero se consiguiera moderar, hay compañías, tanto la inversión en deuda como la compañía o en bolsa, que pudieran tener un buen comportamiento. Habrá compañías que tengan una buena rentabilidad por dividendo y probablemente haya inversiones en deuda, bonos de compañías, empresas solventes que paguen sus deudas y paguen sobre todo los cupones. Y estamos hablando de rentabilidades en estos momentos de la deuda muy interesantes. Habrá que esperar a que se pare, pero habrá que vigilar
Mientras tanto, una variable que mucha gente no está valorando y es la liquidez en el sistema. Y hoy por hoy, por eso, yo esta mañana leía a muchos analistas internacionales señalar como que qué poco ha bajado la Reserva Federal el balance, ¿no? Un 1,6, quiero recordar, desde sus máximos. Eso es clave. Y le están midiendo muy mucho cómo bajar ese balance. Porque como lo aceleren, es decir, como drenen excesivamente la liquidez, probablemente lo peor no lo hayamos visto. Caídas mucho más fuertes en la deuda y mucho más fuertes en la renta variable, sobre todo porque los mercados se quedaran secos. Si no, ¿qué pasó en marzo del 2020? Fue una crisis de liquidez inicialmente. José María, ¿nos puedes dar nombrecitos, fondos para este momento que nos puedan servir para esa estrategia que nos has comentado? Pues mirad, es clave sobre todo el dólar en estos momentos. Yo creo que todavía el dólar lo puede hacer bien en este entorno, ¿o no? En este sentido, pues un fondo como puede ser el Schroeder US Dollar Liquidity, que lo haya además con liquidativo en euro, lo puede hacer bien, sobre todo si, repito, si es de deuda a muy corto plazo y que se aprovecharía de una evolución del dólar, o un monetario en euros, en este caso el Pictet Short Term Money Market Euro Sovereign, deuda pública con calidad crediticia AAA, podría ser también un refugio, ¿sabéis? Estoy hablando de liquidez. Y si no, algún fondo con una vocación de retorno absoluto, pero que sea realmente muy, muy sencillo de entender, que haga posiciones, sobre todo que tenga posiciones cortas en índices de bolsa. Y hemos hablado muchas veces del fondo de la casa Lion Trust, el Strategy Europe, Global Europe, que puede hacerlo bien en este contexto. Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día, buen fin de semana y buen negocio, José María. Buen fin de semana a todos. Cuidaros mucho. 10 de la mañana.